queridísimos estudiantes, el día de hoy vamos a ver este gran curso de deontología y prosocialidad. ¿Qué es esto de la deontología y prosocialidad? Eso que tiene que ver mucho con principios, con valores, ¿no? Y antes de empezar, vamos a empezar con esta frase, ¿no? El deber moral de un profesional es actuar siempre conforme a los principios éticos, priorizando el bienestar y los derechos de los demás, por encima de los intereses propios. ¿Por qué es tan importante esta frase? ¿Por qué es tan importante conocer esto de la deontología y prosocialidad? Muy sencillo, ¿no? Nosotros vamos a ejercer algún día como profesionales, y no simplemente como profesionales, sino en alguna área, ya en alguna área, incluso los que no tienen profesión, digamos así, licenciatura o algo, ejercen algo, ¿no? Ejercen algún trabajo o algo, pero siempre se tiene que ejercer de una manera moral, de una manera ética, de una manera de la más adecuada posible para que nuestra sociedad avance, ¿no? Y de ahí nace la deontología. ¿Qué será la deontología? La deontología es la rama de la ética que se va a ocupar del estudio de los deberes y principios que van a guiar la conducta del profesional. Por eso es tan importante entender qué es la deontología. Es una área ya que nos va a permitir entender ya cada principio y deber que tiene que tener cada profesional en su distinta área, ¿no? Como sabrán, existen códigos deontológicos, ¿no? Código del médico, código del abogado, que estos van a dar principios de los deberes, de las acciones que deberían tomar estos profesionales, ¿no? Por si acaso, la palabra deontología proviene del griego deon, que significa lo que es debido, y logos, que significa estudio o tratado. O sea, es el estudio de lo que se debe hacer en términos morales dentro del ámbito profesional, ¿no? ¿Qué características tendrá la deontología, esta gran área? Muy sencillo. Primero, que se especifica. Como les he dicho, cada profesión, ya seas ingeniero, seas médico, seas abogado, seas enfermero, tiene sus principios éticos, ¿no? Por eso existe, como les he dicho, el código de ética de medicina, el código de ética legal, el código docente, el código del profesor, el código de ética empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nos va a servir mucho, y ustedes tienen que conseguir de su área específicamente, de su área, lo que sus códigos deontológicos, ¿no? Sus códigos éticos. Ya la policía igual tiene sus códigos éticos, y de ahí nacen sus demás leyes también, ¿no? Leyes orgánicas han sido fundamento para esas leyes, ¿no? Es normativo. Por si acaso, tenemos que entender que va a definir qué es obligatorio y permitido dentro de una actividad profesional. Muchas veces, cuando se ignoran estos códigos, esta deontología, estos códigos deontológicos, estos códigos de ética, ya suelen haber problemas legales, ¿no? Por eso van a normar dentro de una profesión, ¿ya? Estos códigos también van a garantizar la confianza. Esta deontología va a garantizar confianza, porque va a dar estándares que van a conocer la población en general, ya, respecto a sus profesionales y los profesionales mismos, ¿no? Por ejemplo, un médico, tú vas al médico, el médico tiene, ¿no? Tiene que haber una confidencialidad, ¿no? De tus enfermedades y demás, tenerlo él en su conocimiento, solo contigo, ¿no? La confidencialidad que se dice, caramba, estoy trabando, de médico-paciente, ¿no? Que solamente puede ser levantado si es que hubiera tal vez algún caso, alguna petición judicial y demás. Si no fuera así, no puede levantarlo, no puede ir a la noticia a divulgarlo, nada de eso, ¿no? Por eso va a proteger tus derechos, y ahí vamos a la otra característica, va a proteger tus derechos. ¿Por qué? Porque tiene que salvaguardar el bienestar de todas las personas, ¿ya? Y de sus decisiones, mis queridísimos estudiantes, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Existen principios éticos generales. De hecho, la ética es estudiada desde la antigüedad, ¿ya? Y existen, bueno, ¿qué principios éticos hay en los que se han basado todo lo que se ha basado la deontología y después la prosocialidad, que lo vamos a ver? Lo primero que existe ya tenemos que conocer lo que es la beneficencia. ¿Qué es la beneficencia? Es un principio que va a ayudar a promover el bienestar de las personas involucradas, y la no maleficencia, que va a evitar causar daño intencional o negligente.
Cuando hablamos de principio de beneficencia, para que me entiendan, es que los profesionales tenemos que actuar siempre en el bienestar de las personas involucradas, ¿no? Por si acaso, toda esta ética también está basada en la Declaración de los Derechos Humanos, que ahorita lo vamos a ver, que protegen los derechos de todas las personas que están sometidas, que bueno, es la Declaración Universal, ¿no? Que ahorita lo vamos a analizar, ¿ya? Pero este principio de beneficencia se refiere a eso, que un profesional tiene que siempre estar promoviendo el bienestar que puede ejercer con su profesión, ¿no? Y tiene que basarse en la no maleficencia. ¿Qué es la no maleficencia? Que no tiene que hacer lo incorrecto dentro de su profesión, no tiene que evitar hacer daño intencional o negligente al ejecutar su profesión. ¿Me entienden? ¿No? Ahora también tenemos el principio de justicia. ¿Qué es esto de la justicia? Muy sencillo. El profesional tiene que actuar con equidad y respetar el derecho de todas las personas. También tiene que ser imparcial. Si vamos a hablar también de justicia en el caso legal, digamos, tiene que ser imparcial. Los jueces están obligados, la policía está obligada a ser imparcial. Eso voy a ponerlo entre paréntesis porque es muy cuestionable, ¿no? Pero debería ser así, ¿no? Dan esos principios. De hecho, en los códigos policiales que yo veo cerca de la ANAPOL, de la Academia de Policías, existe el código policial, ¿no? Y que dice que tienen que ser los policías imparciales, ¿no? Ya lo mismo con el juez, tiene que ser imparcial, no se puede ir hacia un lado o hacia el otro, aunque no siempre es así, ya. También se tiene que respetar el principio de autonomía. Este principio de autonomía se ve mucho en medicina, ¿no? Existen, por ejemplo, muchos casos, ustedes han debido ver en la televisión, en las noticias, que por ejemplo, existen religiones que no aceptan la transfusión de sangre, y bueno, eso es respetable, no decisiones personales. Ahí está su autonomía de las personas de ser parte de una religión. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos, que digamos religiosos, suele suceder con los testigos de Jehová, ¿no? Que no aceptan transfusiones de sangre, para en el hospital y requiere una transfusión? Entonces el médico tiene que respetar su autonomía, él mismo tiene que decir, ¿no? Incluso se hacen sacar carnés de no transfusión de sangre y demás detalles, estos grupos religiosos, y entonces el médico tiene que respetar esa decisión de su paciente, ¿no? Pero eso sí, también le tiene que informar, ¿no? También las consecuencias que pueda haber de su decisión, ¿ya? Ahí nos basamos. Entonces, esos 4 principios nunca se van a olvidar, esos 4 principios éticos generales. Beneficencia, ¿ya? Que es dar bienestar a los demás. No maleficencia, evitar de causar daño con mi profesión, ¿ya? Autonomía, respetar las decisiones de los demás. Y justicia, ser equitativo y respetar los derechos de todos. Y también ser imparcial, ¿ok? Ya. Ahora también tenemos los deberes profesionales específicos. Estos van a ser van a ser responsabilidades que incluyen la confidencialidad, la transparencia, la responsabilidad social y el cumplimiento de estándares técnicos y éticos. Es muy importante de la confidencialidad. Tú puedes tener tu médico psicólogo, digamos, perdón, tu profesional psicólogo, perdón, es médico, no, profesional psicólogo. Ahora sí sería, si en el caso médico sería psiquiatra, ya, o un médico cualquiera, digamos. Esto va mucho en la confidencialidad. O tu abogado, no, tu abogado, ya, que está tratando algún caso en específico de ti. Ellos tienen una responsabilidad de guardar confidencia. No pueden estar vendiendo esa información, no pueden incluso ir a proceso por vender esa información. Como les digo, ese secreto médico, esa confidencialidad, sí se puede romper en el caso de que haya algún caso judicial, penal o de investigación, sí, pero si no hay eso, no se puede romper. El psicólogo, el médico no puede decir qué enfermedades tienes públicamente, ni nada. Tampoco el psicólogo no puede decir de qué te está tratando, ni nada, ¿no? Ahí va su responsabilidad social, ahí va su transparencia, ¿no? Entonces tiene que cumplir esos estándares. También tenemos por último los códigos deontológicos, como les he dicho. Ya la ética siempre se ha estudiado, pero con el tiempo, como ha agarrado tanta fuerza, más aún con la Declaración de los Derechos Humanos, se han creado estos códigos, que son documentos que van a recopilar los principios y normas de cada área profesional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el juramento hipocrático. Los que se gradúan en medicina, ¿no? Juran cómo van a atender a sus
a sus pacientes, cómo se van a dedicar a la medicina, por eso el juramento hipocrático, y eso a través también se ha ido reglamentizando, se ha ido dando una reglamentación en la estructura educacional. En el caso de medicina, en medicina, ¿no? También existe el Código de Ética Profesional del Abogado, ya las normas de conducta para ingenieros, normas de conducta de la policía boliviana, bueno, policía, dependiendo de qué país me estés viendo, yo hablo de Bolivia porque soy de Bolivia, ¿no? Pero existe en cada país, ¿ok? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué está tan importante esto de la deontología? ¿Por qué está tan importante que esto de la ética moral? Que lo vemos desde pequeños, ¿no? Desde que somos niños, pequeñitos, vemos, ¿no? Valores, principios, ética. Porque es fundamental de que desde muy pequeños estemos garantizando, ya para que esos pequeños en un futuro van a ser futuros profesionales, ¿ok? El bienestar común, la confianza social, ¿no? Entonces para prevenir el abuso de poder, el abuso de conocimiento, para eso nos va a servir, para eso nos va a ayudar, ya. Enseñar la deontología, enseñar los principios éticos, morales, ¿no? Entonces eso va a evitar en un futuro que estos futuros profesionales del mañana, incluso los actuales que están estudiando igual, incluso los mayores que siguen estudiando, ya eviten el abuso de poder, ya que utilicen su conocimiento especializado para el bienestar de la sociedad, que se proteja el derecho de los usuarios. No puede hablar un médico o un psicólogo de temas privados con otra gente si tú no lo quieres. Esto está dentro del código de cada profesional, ¿no? Entonces eso va a promover la calidad y la transparencia del ejercicio de sus servicios, ¿no? Porque al fin y al cabo todo profesional, sea abogado, sea médico, sea ingeniero, sea lo que sea, ¿ok? O tal vez no haya estudiado pero sea un simple vendedor, va a ejercer algún servicio, ¿no? Y eso tiene que ser con la mayor calidad posible para fomentar confianza, ¿ok? ¿Qué más? Por ejemplo, acá tenemos en la medicina, ya el deber, como les he dicho, lo que más resalta en la medicina es esa confidencialidad. Si un médico revela un diagnóstico a alguien, ya que el paciente no ha dado su consentimiento, puede recibir sanciones o va a recibir sanciones. Peor aún si declare eso en medios de comunicación sin el permiso del paciente, ¿no? Como les he dicho, la única manera de levantar esta confidencialidad es si existiría alguna orden judicial, de investigación judicial, ya, si no, no puede hacerlo, ¿no? Ya, ¿qué más? En el caso del derecho, digamos, también de la carrera de derecho, es muy interesante. ¿Por qué? Porque también existe un deber que se tiene que defender los intereses del cliente, pero siempre respetando la ley, ¿no? Pero también es bien interesante porque, como les digo, hay una cosa muy importante. Hay los 4 principios que les he dicho, ¿no ves? De justicia, beneficencia, no maleficencia y... ahí se me fue uno. Justicia, beneficencia, no maleficencia... justicia, ¿ya? Entonces esos principios, esos 4 principios, ¿ya? Se van a sobreponer uno sobre otro. ¿Me entienden? Eso es lo más importante. Se van a sobreponer uno sobre otro, ¿no? Entonces, pero también hay que respetar las normas. Lo que cuesta mucho en derecho es que hay casos, ¿no? Hay casos muy especiales, hay casos reales, ¿no? Hay casos que también son falsos, hay de todo. Pero ¿qué es lo que pasa mucho en derecho? ¿Ya? Lo que pasa mucho en derecho es que, bueno, en primer lugar, los abogados están dispuestos a hacer lo que sea para ganar, ¿no? El sistema judicial en los países latinoamericanos está súper saturado. Entonces, a veces tienen que exagerar en las declaraciones, en las pruebas, incluso tienen que inventarse pruebas falsas para poder lograr sus objetivos de ganar los casos. Porque muchos, como les digo, si hacen una denuncia pueden incurrir, si pierden, si se rechaza, si se sobresigue, pueden incurrir ya a su cliente en una denuncia falsa. Entonces tiene un deber el abogado, ¿no? De tener esa lealtad a su cliente, ya, pero siempre respetando la ley. O sea, ahí chocan los dos, ¿no? Choca su principio con la ley, de su respeto por la ley, ya, y su lealtad con el cliente, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio en esto. También las constituciones de cada país, bueno, hay lo que es la presunción de inocencia, ¿no? Toda persona es inocente hasta que un juzgado declare lo contrario, hasta que una investigación declare lo contrario, ¿no? Y todos también tienen derecho a acceder ya a un profesional en el caso de derecho, de que pueda defenderlo, ¿no? Que sea un profesional de su confianza,
¿no? Entonces ahí va, es muy importante, van a ver cómo van a chocar los principios uno sobre otro, uno sobre otro. Lo mismo en medicina, van a chocar los principios, por ejemplo, el de beneficencia con el de autonomía, que digamos llega un paciente al hospital herido, ¿no? Ya, y inconsciente, ya. Entonces hay que digamos el paciente no tiene el principio de autonomía de decidir qué se va a hacer, pero el médico como profesional tiene que aplicar entonces en ese caso la beneficencia. No puede esperar que el familiar llegue para suministrarle ciertos medicamentos o incluso sangre, ¿no? Como les he dado en el ejemplo anterior. Entonces lo va a hacer porque está buscando el bienestar común, ¿no? Y ahí como está inconsciente lo va a tener que hacer para salvar su vida, ¿no? Ya después puede que se entere que era testigo de Jehová, que él no quería recibir sangre, lo que sea, pero es que ahí está, les repito, han chocado los principios éticos, ¿no? De beneficencia y el de autonomía, ¿no? Pero siempre hay que ir, y los casos son especiales, por eso hay que analizarlo cada uno con calma y siempre tratando de buscar el bienestar común, ¿no? Lo mismo tenemos en la docencia, ¿no? Se tiene que promover la igualdad, el respeto, ya sea esta docencia, bueno, escolar o sea docencia ya a nivel universitario, pregrado, posgrado, ya. Un docente no puede discriminar, no puede haber discriminación ni por género, ni por etnia, ni por religión. Tiene que garantizar un ambiente de aprendizaje inclusivo. Incluso ahora, bueno, me parece muy respetable, pero también a la vez complicado, ¿no? Que ahora es permitido que las madres que tienen a sus hijos estudien, ¿no? Y está muy bien. Está muy bien, me parece excelente, ¿no? Ya, pero hay que acomodar también, ¿no? Porque también, como les digo, no llevan a sus niños al aula, a sus bebés al aula, ¿no? Y la madre tiene derecho a estudiar, más aún que tiene un hijo, ¿no? Entonces, tener que darse maneras para estudiar, ¿no? Para que también se incluya ya esa madre tal vez soltera, ¿no? Para que pueda seguir estudiando y a la vez cuidar a su niño, ¿no? En ingeniería, lo mismo. Tiene que haber una responsabilidad en generar estructuras seguras y sostenibles, ¿no? Un ingeniero, un profesional en el área de construcción, ya tiene el deber de rechazar proyectos que realmente él no puede realizar, ¿no? O que comprometan la seguridad de los usuarios, o que también dañe demasiado el medio ambiente, etcétera, 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 ¿ya? Y también el periodismo, en el caso del periodismo, ¿no? Tienen que publicar, los periodistas tienen que publicar información veraz. Ya tienen que evitar difundir rumores, pero esto no sucede mucho así. Si se han dado cuenta, son problemas éticos, son problemas deontológicos graves, ¿no? Que es complicado en su momento, a veces también por ganar, en el caso del periodismo, por ganar gente, por ganar videoescuchas, ya exageran las noticias amarillistas, como vemos, ¿no? Que exageran, incluso meten noticias antiguas, pero uno no sabe cómo comprobar, ¿no? Pero ahí va la importancia. ¿Ya? ¿Qué retos actuales hay? Muy sencillo, en la actualidad existen retos como la tecnología. Lo que más está evolucionando, lo que más está teniendo repercusión en la actualidad es el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a haber un deber deontológico, que es el de proteger el empleo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? Es verdad que muchos empleos van a desaparecer o van a evolucionar. Tiene que haber un estudio de realmente qué empleos van a desaparecer y qué empleos van a evolucionar, ¿no? Y la verdad es esa, estamos yendo hacia un camino cada vez más tecnológico. Lo mismo en medicina. Medicina, por ejemplo, sí o sí hay que realizar experimentos en humanos. Claro que tiene un proceso, ¿no? De cómo empezar estos experimentos de ciertas medicinas o vacunas, ¿no? Entonces va a haber un deber deontológico. Muchos dicen, no, que no experimenten en nosotros. No, tiene que haber una experimentación, pero claro, siguiendo un procedimiento adecuado de la creación de estos medicamentos. Y en el caso de que haya grupos de que se sometan a estos experimentos, tiene que ser consentido, informado, maximizando la seguridad del paciente sometido, ¿no? Lo mismo en el medio ambiente. Por ejemplo, un profesional tiene que ver que no impacte negativamente tanto en el medio ambiente o impacte lo mínimo el daño ambiental en el desarrollo de algún proyecto, ¿no? Entonces esos son los retos actuales y hay muchos más que pueden haber, pero entre los más comunes que existen en la actualidad, ¿no? El principal es la tecnología. La tecnología está arrasando, ¿no? Entonces ahí va a haber muchos deberes deontológicos, muchos cambios en la sociedad, ¿no? Ahora veremos un poco qué es la prosocialidad. Por si acaso, la prosocialidad se refiere a comportamientos que van a beneficiar a otras personas. ¿Qué es esto del comportamiento prosocial? Muy sencillo. ¿Tú alguna vez has cooperado, has ayudado a alguien? Ya sea de manera profesional o no.
esa persona al recibir tu ayuda, sin querer, va, con ese nuevo conocimiento, con esos nuevos consejos o maneras de hacer las cosas, va a ayudar a otro. Y se va a hacer una cadena, por eso se llama prosocialidad. Se va a hacer toda una cadena ya de que todos se van a empezar a colaborar entre sí. De eso va la prosocialidad. Comportamientos que van a beneficiar a otras personas y grupos. Y esas otras personas y grupos ya van a beneficiar a otros. Ya sin la necesidad de esperar nada a cambio, ¿no? Existen varios divulgadores, por si acaso, de la deontología. Ya ahí tenemos a Jeremy Bentham. Este es el primero, bueno, es uno de los primeros que ha acuñado el término deontología. Ha sido un filósofo británico. Ya no sé por qué se parece a Benjamin Franklin, pero no me importa. Ya, a finales del siglo XVIII, por si acaso, este se ha considerado, ya, bueno, ha introducido la palabra deontology en inglés, que significa la ciencia de la deontología y de la moralidad, ya, publicado en 1834 en su libro, ¿no? Entonces es uno de los grandes. Entonces, justo después de este libro, ya de la deontología o la ciencia de la moralidad, se ha utilizado muchísimo lo que es el término deontología, ¿no? Entonces de ahí también todos se van basando de que cada profesión tiene que tener su código deontológico, ¿no? ¿Qué más tenemos? También tenemos a Immanuel Kant. Muchos dicen que él sería como el padre, ¿no? De la moral, de las acciones, del deber, ¿no? Él mucho habla, ¿no? De cómo se tiene que usar la filosofía de la moral en cada profesión, cómo la moralidad tiene que ser consecuencia de las acciones, tiene que ser principios que guían a todos los profesionales, ¿no? Y también tenemos, bueno, ya empezamos con la ética. ¿Qué es la ética? Como les he dicho, la ética es una disciplina filosófica que tiene como propósito reflexionar sobre todos los principios y valores que van a orientar la conducta humana. Como les he dicho, desde pequeñitos, ¿no? Van enseñando ética y valores y demás. Desde ahí va. ¿Por qué es tan importante? Porque va a promover el bien común. Es lo que se busca con la ética, ¿no? Se busca el bien común de las sociedades, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la ética? Bueno, primero tienen que entender que la ética es una disciplina, es una área de la filosofía, ya que es normativa. ¿Por qué? Porque ya va a establecer criterios y normas de cómo deben actuar las personas, pero a la vez ya va a estudiar estos mismos principios, estos mismos criterios. Va a ser crítica. ¿Por qué? Porque va a examinar toda norma existente. También va a examinar por qué en ciertos lugares algunas normas no se aplican. Como les he dicho, va variando de país en país también la ética regional, ¿no? Y también trata de buscar los principios universales que se pueden aplicar para todas las personas independientemente de su cultura. Como les he dicho, esta variación que existe de cultura a cultura va a tratar de hallar esos principios que pueden aplicarse ya en cada una de ellas, ¿no? Ahora, ¿qué otras ramas hay de la filosofía aparte de la ética? También existe la metafísica, que va a explorar la naturaleza un poco más allá de la realidad, ¿no? Va más allá de lo físico, ¿ya? Muchos dicen que estudia lo espiritual, entre paréntesis, ¿no? La epistemología, que va a estudiar el conocimiento. Deben conocer mucho la teoría del conocimiento, ¿ya? Está relacionado mucho con estos dos también, la ética, por si acaso. Pero ¿qué es la epistemología? Muy sencillo, va a estudiar el conocimiento. Existen novelas, la obra de teoría del conocimiento, que va a difundir qué conocimientos son realmente verdaderos y cuáles no. Y también la estética. ¿Qué es la estética? Que va a basarse especialmente en los valores ya de la belleza. ¿En qué es lo considerado bello? ¿Qué es lo considerado feo? ¿Qué es lo considerado justo? ¿No? Entonces ahí vamos a ver. Si se dan cuenta, todas estas áreas se van a relacionar con los valores y el conocimiento del ser humano, ¿no? ¿Qué componentes tiene la ética? Tiene principios, como les he dicho, que son normas generales que van a basarse en la justicia, la equidad y la honestidad. Tiene valores, ya que estas son creencias fundamentales de qué es lo deseable y valioso, como la libertad, el respeto, la solidaridad. Y también va a estudiar las virtudes, que son las cualidades que van a permitir actuar conforme a los principios éticos, como puede ser la prudencia, la valentía y la compasión, ¿no? ¿Qué objetivos tendrá la ética? Muy sencillo, va a definir, como les digo, va a buscar esos principios universales que se puedan aplicar a cada cultura, a cada ciudad, a cada población, ¿no? Va a tratar de fomentar el desarrollo humano. Ese es el objetivo de la ética, ¿ya? Y espiritual de las personas. ¿Por qué? Porque una sociedad más moral progresa más rápido. Una sociedad más justa es más equilibrada,
¿no? Y también va a orientar en la toma de decisiones profesionales, ¿no? Entonces, como les he dicho, van a ocurrir dilemas éticos en cada profesión. Lo que tiene la ética es que conozcas qué principios utilizar para poder aplicarlos en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un par de ejemplos. En la vida personal, una persona, por ejemplo, puede encontrar una billetera en la calle, ¿no? Y ahí va a surgir un dilema ético. Puede quedarse con el dinero, puede devolverla al dueño si lo encuentra. La ética va a indicar qué es lo correcto. Por ahí ha visto que a alguien se le ha caído la billetera, ¿no? Y le puede devolver o puede quedárselo. Entonces ahí van a entrar sus valores, su honestidad y su principio de justicia. En el ámbito profesional, como les he dicho, ¿no? Acá en el ejemplo tenemos del médico. Ya puede decidir seguir un tratamiento costoso que va a ir en beneficio del hospital. Muchas veces pasa eso, ¿no? Estos médicos, por no hablar mal de todos, pero algunos, ya que les hacen quedar mal a todos, piensan más en su beneficio económico, ¿no? Como dicen, ¿no? Y esto me ha sucedido. Una vez igual yo he estado internado en un hospital y no sé por qué no me han dado casi 5 días comida. Yo rogaba por comida, me moría de hambre. Y eso que me estaban cobrando un ojo de la cara, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros conocidos que he tenido que estudian medicina me han dicho. Muchas veces hacen eso ya por el tema de que quieren que te recuperes más lentamente, así te quedas más tiempo en el hospital y así ellos ganan más porque por día te cobran, ¿no? En los hospitales privados, ¿no? Entonces es así, a veces existe eso, ¿no? Entonces, pero tiene que haber ética médica de tratar de sanar de la mejor manera ya al cliente, no, bueno, en este caso al paciente. En la sociedad, las empresas están creciendo, ¿no? Entonces, por eso también existe la ingeniería ambiental. Las empresas tienen que tener un desarrollo sostenible y más que desarrollo sostenible, tienen que tener un mínimo impacto ambiental, ¿no? Un mínimo impacto ambiental, ¿ya? Entonces tienen que promover decisiones que respeten el medio ambiente, ¿ya? Y también a la comunidad, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Dentro de la ética tenemos el contexto contemporáneo en la actualidad, ¿no? ¿Qué retos hay? Ya, primero los principios universales. Como les hemos dicho, los seres humanos somos diferentes, por lugar, por región, por nacionalidad, etcétera, 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 ¿no? Pero nos está uniendo cada vez más la tecnología, entonces por eso están tratando de buscar esos principios universales, ¿no? Como el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en cada país y va a influenciar tarde o temprano en cada país, así como el celular. Al principio no todos tenían celular, no todos tenían Android, pero poco a poco se ha normalizado, hasta todos tenemos. Yo tenía incluso un abuelito, bueno, un tío abuelo, así le llamo, que antes no usaba celular Android, no usaba los ladrillitos, usaba teléfono fijo, pero miren, se ha enfermado. Ya, y en su recuperación ha tenido que sí o sí usar celular, porque nos ha tenido que llamar como familiares y le hemos dado un celular. Ha tenido que aprender sí o sí a utilizar un celular Android, ¿no? Para también hacer videollamadas, para ver que está bien, ¿no? Para cualquier emergencia. Y él ha tenido que aprender. Y miren, tarde o temprano ha influido la tecnología en él, ¿no? Y así va a ser con el tiempo, igual con la robótica. Ya está empezando la robótica, vamos a ver los dilemas éticos que hay, ya, y poco a poco la gente va a ir adquiriendo robots. Y después de eso van a ver, se va a comercializar a nivel mundial, ¿no? Primero unos pocos tienen, luego una mayoría, luego todos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Qué retos contemporáneos sobre la deontología? Muy sencillo, como les he dicho, la tecnología. Ese es el dilema principal. ¿Ya? ¿Qué preguntas hay? Por ejemplo, ¿hasta qué punto ético es bueno desarrollar la inteligencia artificial para reemplazar empleos humanos? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser su deber? Proteger el empleo. En medicina, ¿es ético realizar experimentos médicos en humanos? Pero más aún, ¿es ético realizar experimentos médicos en animales? Porque primero se realizan en animales, ¿no? Antes que en humanos. Interesante también, ¿no? En el medio ambiente, ya, un profesional tiene que cuidar el ambiente. ¿Qué tanto tiene que prevenir el desarrollo de la empresa con el impacto ambiental? ¿No? Entonces esos son los retos que hay, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar, ¿ya? Tenemos que reflexionar. Como les he dicho, la ética es una disciplina filosófica. Esos principios tienen que estar dentro de nosotros para poder tener un desarrollo sostenible. No significa que no vayamos porque ya saben, las empresas y demás estamos para ganar, esa es la verdad, ¿no? Pero tiene que haber un desarrollo sostenible, el mínimo impacto ambiental, el mínimo daño al medio ambiente y siempre buscando el principio de beneficencia y no maleficencia, como les he hablado anteriormente, ¿no? Y por eso se va a tratar de buscar la universalidad, se va a tratar de normar y se va a criticar la misma normativa, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, un filósofo va a reflexionar,
¿ya? Y no solo un filósofo, los mismos juristas profesionales, en el caso del derecho, digamos, ya, si la pena de muerte es éticamente justificable, ¿no? Es lo que se hace en muchos países, ¿no? Hay muchos países que han eliminado la pena de muerte, antes había, en Bolivia ahora no hay, en otros países hay, ¿no? Entonces va a haber una reflexión si realmente es necesario aplicar esa pena tan máxima que es la pena de muerte o no, o quitarla de una vez de las normativas, ¿no? Entonces es eso, ya tenemos que entender eso, ya, y también tenemos que entender que la moral es subjetivo, ¿no? Se va a basar también en las normas y costumbres de una sociedad. Recuerden que la costumbre son las maneras de actuar de una sociedad a través del tiempo, que no está escrito, pero es de conocimiento general, ¿no? ¿Qué características tiene la moral? Es contextual. Como les digo, la moral va a depender, ahí se estudian las diferencias de sociedad en sociedad. Va a depender de la sociedad y la cultura y la religión, ¿no? Hay países, por ejemplo, islámicos que no consumen alcohol, pero acá países latinoamericanos está permitido el consumo de alcohol. Entonces ahí va variando la moral, ¿no? Las prácticas igual, como les digo, ya las prácticas son muy diferentes allá en el lado islámico que en el lado acá latinoamericano, ¿no? Las prácticas van a ser diferentes, las religiones van a ser diferentes, la vestimenta va a ser diferente. Acá en Latinoamérica las mujeres pueden vestir, bueno, como gusten, ¿no? Sin embargo, allá en el lado islámico, en países islámicos, tienen que estar con su velo protegido. Bueno, no sé mucho de eso, pero están bien tapadas, ¿no? Como han visto ustedes alguna vez, ¿no? ¿Ya? Y también es subjetivo, va a variar, las comunidades, individuos van a variar, ¿no? Entonces es así, es muy interesante, es muy importante conocer estas diferencias y tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué más tenemos? En la deontología, como les he dicho, es específico. Ya la deontología se va a definir, ya es la ética y la moral aplicada, los principios y valores aplicados, y van a tratar de definirse en reglas, en normas, ¿no? Y van a buscar esa normativa, por eso hay códigos deontológicos. Entonces ahí entendemos que la deontología tiene que ser codificada, tiene que ser legislada, ¿no? Como les digo, toda carrera va a estar relacionada con el derecho. Entonces de ahí la importancia de conocer la deontología. De ahí la importancia de entender que la deontología es esa ética, esa moral, esos principios, esos valores codificados, aplicables a un área profesional, ¿no? Entonces ahí está. Como acá tenemos el ejemplo, un médico debe respetar la confidencialidad del paciente según los principios de deontología médica, ¿no? Entonces eso incluso si entra en conflicto con su moral personal o las leyes del lugar, ¿ya? Ahí está, ya tenemos claro qué es la deontología, ¿no? Y acá tenemos un pequeño mapa comparativo, ¿no? Primero, la ética es reflexible y filosófica, también es un estudio. La moral igual, es normativa y cultural. Sin embargo, la deontología ya es la aplicación de estas normas, estas reflexiones de manera profesional hacia un área, ¿no? La ética es universal, ¿no? Siempre han existido principios éticos. La moral es contextual y subjetivo, porque tiene que ver mucho con la religión, el lugar geográfico, los pensamientos de la persona, de ese sector, de esos sectores. Pero la deontología es específico. Se han tratado de especificar esos principios para que sean aplicables a una profesión o actividad, ¿no? En la ética se tienen que identificar los principios universales y se va a tratar de encontrar esos principios universales. En la moral va a ser para que se regule la convivencia social. Sin embargo, la deontología ya se va a garantizar la práctica responsable. Ya va a ser como que de manera obligatoria utilizar los manuales de deontología para la aplicación profesional, ¿no? En la filosofía se utiliza la razón y la filosofía. Ya acá en la moral se utilizan las costumbres. ¿Qué es la costumbre? Es la norma no escrita, ¿no? Es la tradición, como dirían otros, ¿no? Pero en la deontología esos principios ya son técnicos, o sea, ya están escritos, ya están codificados. Ya en la ética hay una reflexión. Ya siempre va a haber una reflexión. En la moral más se va a basar en la creencia, por eso va mucho la religión y los pensamientos de un sector. En la deontología se va a respetar la confidencialidad profesional. Se va a mantener la codificación. ¿Okay? Se va a respetar la codificación. ¿Qué relación hay ya entre la ética, la moral, la deontología? Muy sencillo. Primero que la ética, como les he dicho, va a evaluar ya la moral. Ya en la moral ya va a influir, bueno, los dos van a influir en la deontología, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas normas y valores culturales se van a codificar ya dentro de los códigos deontológicos, éticos y médicos, etcétera, ¿ya? Entonces la deontológica va a aplicar la ética, va a aplicar la moral de manera
más específica, ya, para que, como les he dicho, va a estar redireccionado. Ya todos estos principios éticos y morales y de valores también van a estar redireccionados a una aplicación responsable en la ejecución de alguna profesión, ¿no? Ahora, tenemos un ejemplo comparativo. Ya, por ejemplo, un periodista descubre información confidencial sobre un caso de corrupción gubernamental. Desde la ética, ¿qué debería hacer este periodista? Ya, el periodista puede reflexionar sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad y el derecho público a la información. Eso es desde la ética, ¿no? Pero desde la moral, ¿qué va a hacer? Ya la sociedad va a pensar que la sociedad es a la que, bueno, puede considerar inmoral exponer esta información privada, ¿no? ¿Ya? O tiene que ser expuesta de manera muy adecuada. Y desde la deontología, ¿qué va a hacer? Va a pensar el código de ética periodística, ¿ya? Y el periodista tiene el deber de informar al público siempre que la información sea veraz y de interés general, ¿no? Entonces ahí está, chocamos, ¿no? Ahí tenemos una visión ética, una visión moral y una visión deontológica, ¿no? Ya, entonces la deontología ya está redireccionado más o menos cómo tendría que actuar, ¿no? Sin basarse en solo sus pensamientos personales, ¿no? Entonces, ¿qué principios habrá para la actuación ética? ¿No? Estos principios son pilares para la guía de decisiones, de conductas en diferentes contextos, ¿no? Entonces, por eso les repito, estos principios van a actuar ya la ética de manera profesional en diferentes áreas. Entonces, llevamos cómo se relaciona todo esto, ¿no? Del uso de la ética dentro del ámbito profesional, ¿no? Entonces tenemos que entender, ahora tenemos que conocer estos principios. Primero, la autonomía, ya que es respetar las decisiones y los derechos de las personas. Este derecho ya está muy resaltado. ¿Por qué? Porque va a haber mucho lo que es el consentimiento informado. Esto pasa mucho en los médicos, ¿no? Que se van a asegurar de que las personas conozcan las implicaciones de sus decisiones. Por eso te hacen firmar cuando has ido al hospital, ¿no ves? Bueno, estos son los riesgos, estas son las consecuencias, esto puede pasar, estos son los beneficios, y te hacen firmar un consentimiento, ¿no? Tan claro también para el médico protegerse en la realización de su ejercicio profesional, ¿no? También la capacidad de decisión. Se le tiene que dar a conocer a la persona ya sobre qué se está decidiendo, ¿no? Sobre qué se está haciendo, ¿ya? También el respeto a la elección, como les he dicho, ese ejemplo de los testigos de Jehová, se tiene que respetar, ¿no? Si es que una persona no recibe transfusión de sangre, se tiene que respetar y buscar otras opciones, pero también se le tiene que dar a conocer las consecuencias de esas decisiones, por si acaso, ¿no? El principio de beneficencia, lo volvemos a mencionar, ¿no? Hay que promover el bienestar, evitar el daño, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tenemos que buscar el interés de ayudar a las personas, pero promoviendo el bienestar general, el bienestar común, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Hay que analizar los posibles resultados, ¿no? No siempre se puede actuar con beneficencia en casos extremos, digamos, pero tiene que haber un equilibrio entre beneficencia y riesgo, porque todo tiene un riesgo también a la vez, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos, que un maestro va a adaptar sus métodos de enseñanza para un estudiante con necesidad tal vez especial, ¿no? Y eso está incluido en muchos países, personas que tienen ligero retraso, que se les detecta ligero retraso mental, ya pueden asistir a clases, pero los profesores tienen la obligación ya de adaptar sus métodos para que este estudiante pueda acoplarse al curso, ¿no? Como digo, ligeros. Cuando ellos son medios o graves, se van a otros centros más especializados, ¿no? ¿Qué más? Justicia. Ya se tiene que actuar con equidad, con imparcialidad, como les he dicho, ¿no? Equidad, que sería más o menos como con igualdad, ya sin discriminar, sin decir que es indígena, campesino, sin decir que es de la ciudad, ya hacia ambos lados, ¿ok? Ya sin discriminación de raza, de sexo, de color, etcétera, 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 ¿ok? Y tampoco discriminar por los recursos que tenga, ya. En el caso de la justicia, en el caso del acceso a la justicia, digamos, tiene que haber imparcialidad, aunque esto es muy difícil de lograr. Por ejemplo, la policía boliviana tiene muchos sesgos, ¿no? La policía en muchos países no te trata de muchas maneras sesgadas. Ya te tratan, en el caso de que seas denunciado de algún delito, te tratan como criminal, ¿no? Pero muchos de ellos deberían basarse en la presunción de inocencia,
¿no? Pero a veces es complicado, ¿no? Porque hay que ver, es muy complejo este tema, ¿no? Pero tienen que tratar de actuar con imparcialidad. Los jueces, los fiscales, los policías, lo mismo el personal médico, cualquier otra área, ¿ok? Entonces tenemos eso. La no maleficencia, como les he dicho, hay que evitar causar daño, ya a propósito, por negligencia, como les he dicho, ese caso médico que porque ellos saben que tal vez hay un periodo de hospitalización mínima, entonces te hacen quedar más tiempo en el hospital para que sigas pagando. Ahí está actuando con maleficencia, ¿no? Está causando un daño, en este caso económico, ¿no? Con la justificación de decir que es por salud. Entonces hay que tener eso, hay que manejar esos riesgos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Tenemos que entender esa interrelación entre principios. Todos estos principios se interrelacionan y hay, bueno, se conoce un área nueva que se llama la bioética, ¿no? Que acá la tenemos, que esta disciplina es utilizada mayormente para lo que está relacionado con la vida y el conocimiento científico y médico, ¿no? Pero ahora se está relacionando mucho con la tecnología. La bioética compone esos componentes: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia. De ahí tenemos que conocer estos. La bioética ya es una respuesta ya de cómo influye todo esto de ser la tecnología, la medicina, ya en las relaciones humanas, en la supervivencia humana, ¿no? Ya en cómo preservar el medio ambiente, la atmósfera, la medicina, la vida de manera más ética. De ahí la bioética, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia de los principios éticos en la sociedad contemporánea? Primero, la autonomía. Tenemos que entender que la autonomía está muy relacionado con los derechos humanos. De hecho, todos estos principios están relacionados con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque van a reflejar esos fundamentos de libertad, ya, y de decisión personal. También la beneficencia con las políticas sociales va a tener una relación intrínseca. ¿Por qué? Porque hay programas, el gobierno central se encarga de crear programas a través de los ministerios, programas de salud, de educación, de bienestar. Esos tienen que ir en pro de la beneficencia para que la comunidad, la comunidad se sienta beneficiada, especialmente los grupos vulnerables. También tiene que usarse la justicia en la equidad global. Existen desigualdades, se está notando eso, ¿no? Sociales, económicas, educativas, etcétera, ya de manera mundial. Se tiene que actuar cada vez con más justicia, ¿no? Y también la no maleficencia y bioética. Se relaciona mucho la no maleficencia con la bioética por los debates que hay, ¿no? Por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial, en la experimentación médica, en el aprovechamiento a veces de algunos profesionales en sus conocimientos, ¿no? Muchas veces hay maleficencia, muchas veces que digamos el abogado, el médico sabe cómo sanarte, sabe cómo resolver tu caso de manera rápida y eficiente, pero no lo hace, prefiere el camino largo. ¿Por qué? Porque te va a cobrar más. Ahí está actuando con maleficencia, ¿no? Entonces esas son cosas que tienen que cambiar y evolucionar, ¿ya? Entonces eso es lo más importante de la ética contemporánea. Va a basarse esos principios que han, bueno, desde la antigüedad hasta la actualidad, pero especialmente relacionados con los avances tecnológicos, ¿no? ¿Es ético? ¿Es realmente ético que un robot enseñe clases en vez que un profesor? Eso ya está pasando en muchos países. Si no me equivoco, en Inglaterra recién salió una noticia de que el profesor ha sido reemplazado por una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, interesante, muy interesante, ¿ya? Ahora tenemos que conocer los derechos humanos. Como les he dicho, todos estos principios van a tratar de proteger lo que llamamos derechos humanos. Pero ¿qué demonios serán los derechos humanos? Se estarán preguntando, ¿qué es esto de los derechos humanos? Son derechos universales, inalienables, indivisibles. Ya, estos derechos son universales porque se trata de aplicar en la mayoría de los países que están bajo estos derechos humanos, ¿no? Buscan la responsabilidad colectiva. Ya, estos derechos humanos van a proteger en ambientes laborales, en ambientes profesionales, en todo tipo de ambiente van a tratar de proteger a las personas, ¿no? Para evitar la discriminación, la tortura, los malos tratos. ¿Ya? Por si acaso, ¿de dónde nace esto de los derechos humanos? De la Declaración de los Derechos Humanos, la DUDH, que ha establecido 30 derechos y libertades que todas las personas deben tener. Ya, estos son principios básicos e inviolables, son la Declaración de Derechos Humanos, ya, que ha sido declarado en 1948.
ya, y que tiene una división de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Estos 30 derechos humanos van a hablar, va a haber un curso especial de derechos humanos por si acaso para conocer cada uno de estos, ya, pero en general hablan de proteger todos estos derechos que tienen las personas, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? Entonces van a proteger sus libertades, y los gobiernos están sometidos, que están bajo esta declaración de derechos humanos, están sometidos ya a esta norma internacional, y de hecho la norma internacional está protegiendo cada vez más cada país, ya sea en política, sea en economía, sea en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahora también, después de los derechos humanos, hay un grupo muy grande que es el del cuidado medioambiental. Ya, todo lo que se está haciendo de ahora en adelante está pidiendo, se está obligando ya con la normativa a que sea sostenible. De ahí lo importante de tener ingenieros agroambientales, ambientales, medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya por qué? Porque el avance también tiene un coste, y ese coste tiene que tratar de ser mínimo para las futuras generaciones. Por eso acá tenemos un ejemplo: las empresas tienen que adoptar políticas para cuidar, reducir la huella de carbono, la contaminación, e ir en pro del beneficio del medio ambiente. Entonces, continuando, también tenemos, como les he dicho, la bioética, que ha nacido especialmente dentro de la rama de la biología medicina, pero ahora también está implementándose en la tecnología, porque toda la tecnología está relacionándose muchísimo con lo que es el ser humano, ¿no? Desde la tecnología de las telecomunicaciones, como las ondas del Wi-Fi y otro tipo de ondas nos afectan, ¿no? También la genética, acceso a tratamientos médicos especiales, utilización de inteligencia artificial y robótica para procesos médicos, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Autonomía y consentimiento informado. Siempre tiene que informarse, ¿no? Y respetar la decisión de los pacientes. Tiene que haber una justicia en la distribución de los recursos médicos. O sea, tiene que haber un acceso equitativo a estas tecnologías y estos medicamentos, ¿no? Tiene que haber responsabilidad científica. O sea, los especialistas tienen que limitar realmente los riesgos y las prácticas de la tecnología en aspectos médicos. Ya, entonces tenemos esos temas de la bioética. También se tiene que promover la cultura de la paz. Este es un enfoque donde se tiene que preservar, rechazar la violencia y fomentar la tolerancia, el diálogo, la resolución a través de debates pacíficos, ¿ya? Y tener diálogo inclusivo, ¿no? Entonces esa es la cultura de la paz, ya, incluir a cada miembro. Si alguien tiene alguna diferencia, que hay un debate, ya, pero de una manera más práctica, sin violencia, sin agresión, ¿no? Y también tenemos la ética y el desarrollo. ¿Qué significa esto? Que esto va a reflexionar sobre modelos de progreso económico. Como les he dicho, el mundo cada vez está más globalizado y hay desarrollos, pero estos desarrollos empresariales tienen que ser sostenibles, responsables para futuras generaciones, ¿no? Entonces la economía tiene que basarse también en saber manejar los productos, ¿no? El resultado de los productos, porque cuando uno consume lo que sea un producto agrícola, sea artificial o no, genera basura, genera contaminantes, y tiene que haber maneras de combatir esto. Puede ser el reciclaje, puede ser usar elementos bolsas y demás que se descompongan de manera natural y que no dañen la capa de ozono, un ejemplo, ¿no? Entonces ahí les repito, ya aquí hemos hablado todo el tema de los códigos deontológicos, ¿no? Tienen que conocer cada uno de ustedes el código deontológico, los códigos éticos y morales de su propia profesión, ¿no? Ahí van a entender y van a tener una buena práctica de su profesión y se van a tratar de evitar de meter en problemas, ¿no? Porque estos códigos deontológicos están muy alineados con las normas nacionales e internacionales, para que no tengan problemas futuros en la aplicación y en el ejercicio de su profesión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante conocer los códigos deontológicos? Porque cada carrera es diferente, ¿ya? Y estos códigos van a ser específicos para su ámbito profesional, ¿no? Van a normar ya los estándares mínimos de conducta de su profesión. Ya van a tener una dimensión ética, su ética y moral van a estar codificados y van a ser específicos para el ejercicio profesional, y ahí estos van a ayudar a la promoción de confianza en su área profesional, ¿no? Entonces, ¿qué estructura tienen los códigos deontológicos? Primero, todo código tiene una introducción o un preámbulo, ¿no? Bien parecido a las leyes, ya no importa, ya, pero también tiene luego los principios universales, o sea, va a tratar de definir principios éticos universales que se tienen que aplicar, como ser justicia, honestidad, respeto, y luego
luego va a tener normas específicas, o sea, ya va a detallar conductas como ser el de la confidencialidad, ¿no? Ya en situaciones concretas y adaptadas al contexto profesional. Y también va a tener sanciones. ¿Qué va a pasar si es que no se respetan estos códigos éticos? Puede haber suspensiones temporales, incluso suspensiones permanentes de la licencia del ejercicio profesional en tu área, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, entre los más comunes tenemos el código médico, ya que esto va a guiar la conducta de los profesionales en salud, ¿no? Entonces tenemos eso, y ahí mucho destaca lo que se le ha dicho, la confidencialidad y la beneficencia, ¿no? Confidencialidad, que tienes que proteger la información de tus pacientes, y beneficencia, que tiene que priorizar el bienestar del paciente, ¿no? Eso tenemos. ¿Qué más? También es un ejemplo, como les he dicho, ¿no? Un ejemplo práctico, otro ejemplo, aparte de la sangre de los testigos de Jehová. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un dilema entre informar a los familiares de un paciente sobre un diagnóstico crítico, ya, pero el paciente no quiere compartir la información, ¿no? Entonces ahí van a chocar, ¿no? Tanto el de beneficencia como el de autonomía. Beneficencia porque tal vez los familiares le podrían cuidar y ayudar en el tratamiento, pero tal vez autonomía porque el paciente no quiere que sepan sus familiares. Entonces va a haber choque a veces de estos principios éticos, ¿no? También tenemos el código de ética para abogados, el más importante, yo diría, porque cualquier problema que tengamos con cualquier otro código ético o deontológico, sea médico, especialmente médico, ya va a haber problema legal, ¿no? Eso de confidencialidad, eso de beneficencia, de maleficencia, puede resultar en un juicio, en una audiencia penal, civil, etcétera, 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 ¿no? Pero los abogados tienen que tener esa necesidad de integridad, de justicia y respeto por el Estado, ¿no? Tienen que tener sus principios y defender realmente los intereses del cliente a la par de la ley o de la normativa, ¿no? Ya basándose en la normativa, ¿ya? Y también debe denunciar irregularidades, ya, si es que ve que se está comprometiendo la justicia, ¿ok? Y también tenemos el código de ética del docente, bueno, como les he dicho, entre los 3 códigos más conocidos, ¿no? Que regula el comportamiento de los docentes. Por ejemplo, un docente no puede tener conductas indebidas hacia los estudiantes, tiene que tratarlos de manera igual, no porque uno sea de diferente región, diferente zona, diferente departamento, diferente pueblo, diferente ciudad, diferente raza, lo puede tratar diferente, ¿no? También les he hablado de eso, ¿no? Que hay algunos que tienen problemas para el aprendizaje, TDAH, ¿no? Tiene que habituar sus clases para esos estudiantes, ¿no? Pero existe una normativa también de eso, ¿no? Ya cuando son casos muy específicos que tienen problemas psicológicos o de aprendizaje ya más graves, se deriva a centros más especiales a estos estudiantes, ¿no? ¿Qué más tenemos? La importancia de los códigos. Como les he dicho, estos códigos existen en diferentes áreas profesionales, si no me equivoco en casi todas, ya van a fomentar el ejercicio de la profesionalidad y van a ayudar a resolver estos dilemas éticos que van a aparecer en cada situación. Van a aparecer tarde o temprano, ya ejerzas lo que ejerzas, seas lo que seas, ¿no? Entonces es muy importante entenderlos, conocerlos para evitarnos problemas y también actuar de manera, como llamamos, profesional, ética, oportuna, y hay un desarrollo así en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que conocer la ética individual. ¿Qué es la ética individual? Son los principios, valores y normas personales. Como les he dicho, la ética, se han visto, estos son muchos valores, normas, pero más individuales. Mientras tanto, en los códigos deontológicos ya están codificados y tienen que ser seguidos, ¿no? Ya son escritos, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta ética individual es eso, ¿no? Es el proceso de autorreflexión. Uno tiene una idea de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Según eso también uno actúa, ¿no? También tenemos los elementos fundamentales de la ética personal. Tenemos la responsabilidad personal. Según sus valores, sus creencias y a su moral, la persona va a empezar a actuar según esa manera. Ya va a haber una congruencia entre valores y acciones, y va a haber una autonomía moral. Va a decidir ya eso que ha aprendido de valores, principios y ética, cómo utilizarlo de manera personal, ¿no? Y va a haber un compromiso, porque lo que busca la ética es perseguir el bien común, como hemos dicho al principio. Eso es lo que busca, ¿no? Y cada uno tiene su manera de interpretar
¿no? Por eso va la ética profesional. Tenemos la ética en la vida cotidiana. Esto es muy importante porque la ética individual ya se va a presentar, va a haber desafíos diarios también, ¿no? Ya puede, y estos también pueden ser influenciados por situaciones cotidianas, por influencia externa, por complejidad moral, por conflictos internos, ¿no? Cada vida es única, pero esta ética y valores se van a reflejar en estas decisiones del día a día. Luego tenemos la relación de la ética con la profesional. Ya les he dicho, la ética individual nos sirve como base, ¿ya? Pero existe una ética social y profesional. De ahí también los códigos deontológicos que van a regular esto, ¿no? Para que los profesionales actúen, esa es la palabra, actúen de manera responsable y coherente, ¿me entienden? Coherente, porque estos se van a comprometer. Ya, por ejemplo, un médico se va a comprometer a respetar los derechos del paciente. Ya, un político igual va a tratar de poner más los intereses de la gente que los suyos propios, ¿no? Entonces es lo que va a hacer la ética profesional, a diferencia de la individual. La individual va a tratar de buscar el bien común de manera personal, pero la profesional se va a ejercer de manera profesional. Según la profesión, ya vas a tener que respetar los derechos del otro. No, esa es la gran diferencia que hay, ¿ya? ¿Y cuál es el propósito? Ese es su gran propósito. De la ética es proporcionar el marco teórico para la toma de decisiones, de acciones humanas, no para que haya una vista moral y un progreso, porque una sociedad más moral, más consciente, avanza de mejor manera y genera más confianza entre sus mismos ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es el impacto de estudio? En el ámbito personal, uno que es ético, obviamente es visto como una persona íntegra, ¿no? Que no roba, que trabaja responsablemente, que es honesta, ¿no? Eso ayuda mucho en el ámbito personal. Eso también a la vez ayuda en el ámbito profesional. Una persona que realmente trabaja y es muy eficiente y es íntegro como profesional, respeta los códigos médicos, respeta el bienestar de sus clientes, pacientes, etcétera, va a tener y aplica sus principios de beneficencia y maleficencia, siempre va a ser recomendado. Eso es muy importante. Muchos creen que porque más tiempo va a estar con un cliente, le va a sacar más dinero, va a tener más plata. Es todo lo contrario. De hecho, lo va a hacer escapar al cliente incluso. Mientras tanto, si actúa rápido, eficiente, ese cliente que ha ayudado, que se va a retirar después, le va a sugerir. Es lo que muchos tal vez no entienden, ¿no? Pero bueno, es lo que suele pasar. En el ámbito social, ¿qué es lo que pasa en el ámbito social? Va a fomentar la credibilidad de las instituciones, ¿no? Si hubiera ética, si hubiera esa responsabilidad profesional clara, muchas instituciones en Latinoamérica serían respetables, pero siguen siendo de dudosa procedencia. Seguimos dudando de nuestro sistema de justicia y no es para menos. Dudamos mucho, ¿no? Hay que impulsarles, están sobrecargados, falta un poco más el apoyo del gobierno y demás para realizar las investigaciones correspondientes, etcétera, 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 ¿ya? Y en el ámbito global es esencial, como les he dicho, cada día estamos más globalizados, eso es la realidad, y podemos ver comportamientos de otros países, podemos ver comportamientos de países hindúes, islámicos, chinos, asiáticos, ¿no? Entonces ahí vemos y vamos armando y este cambio mundial de ética se va regulando. Vemos que por más de que seamos diferentes tal vez en raza, en religión, en políticas, tenemos cosas parecidas y de ahí el impacto del estudio de la ética y de ahí la relación que tenemos entre seres humanos de manera mundial, ¿no? ¿Qué beneficios hay? Mejorar en la ética va a ser de que exista esta confianza institucional, ¿me entienden? Va a construir credibilidad, es lo que más hace falta en países latinoamericanos o en vías de desarrollo, ¿no? Credibilidad, ¿no? Pues realmente pensar que la gente trabaje para el progreso de la nación, ¿no? ¿Qué desafíos hay? Como les he dicho, existen muchos de los desafíos. El más grande es el relativismo moral. ¿Qué será esto? Ya es que, como les he dicho, la ética trata de buscar la universalidad de los principios, pero existen diferencias. Ese es el gran desafío. Esas diferencias culturales que existen y van a dificultar la identificación de esos principios éticos universales, ¿no? También existen dilemas éticos complejos. Hay situaciones donde los valores van a entrar en conflicto, como les he dicho, ¿no? Entonces es muy importante entender eso, pero tenemos que, cada vez teniendo conocimiento, aplicar
para la resolución de conflictos de la mejor manera. Tenemos la ética social, que la ética social se va a enfocar en los principios y valores que van a regular a los individuos. Desde la antigüedad siempre se ha regulado. Antes era una regulación religiosa, por si acaso. Ya hemos visto igual en derecho romano, de dónde nace la norma, el comportamiento, la costumbre de las sociedades, cómo nace la sociedad, igual en teoría del Estado, cómo nace el Estado, ¿no? Y siempre ha habido eso, una ética social, los principios y valores que han regulado las comunidades, ¿no? En este caso ya están en las ciudades, ya para que la gente pueda vivir dignamente, porque siempre se han castigado estos malos comportamientos, ¿no? En el caso de robos, hurtos, en el caso de mala aplicación de práctica profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso al panadero, ¿no? A veces han habido casos en la televisión donde el pan ha venido con un gilet, con un clavo, ¿no? Y hay un castigo hasta esto, no hay una investigación, porque se puede dañar, ya. Y hay que ver si realmente ha habido maleficencia o tal vez ha sido, bueno, tal vez un pequeño despiste, problema que ha habido en este caso en la panadería, el ejemplo de la panadería, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que entender los elementos fundamentales de la ética social. Existe lo que se llama la justicia social, lo que les he dicho. La sociedad va a castigar, va a corregir esas desigualdades que hay. No existe sociedad que no tenga justicia social. Cuando haya cuando haya injusticias, la misma sociedad va a corregirlas. Ya va a promover, va a causar movimientos, como ahora el movimiento que hay, ¿no?, de denuncias falsas. Se han dado cuenta que ha habido, bueno, en los que están en problemas penales, ha habido muchas denuncias exageradas, falsas, ¿no? Y hay mucha gente injustamente en la cárcel. Entonces va a haber una justicia social. Los familiares de estos que están en la cárcel, que son inocentes, van a salir a las calles y se va a autorregular. Eso es la justicia social. Va a haber grupos que van a reclamar que se aplique realmente la verdadera justicia. Va a haber solidaridad. ¿Por qué? Porque van a haber grupos, van a haber empresas que van a apoyar a estos grupos sociales, ¿ya? Y van a incluso donarles, ¿no? Va a haber un respeto mutuo. Estos grupos sociales se van a dar a conocer, ¿ya? Y estos van a hacer que exista, que reconozca la dignidad y los derechos de todas las personas, no que realmente se apliquen las normas como deben ser, ya, y esto va a ayudar al bien común. Realmente con esta justicia social, con esta ética social, con esta solidaridad, con este respeto mutuo, ya va a haber menos casos de denuncias falsas. Los jueces, los fiscales van a analizar mucho mejor. Esto no solo en el ámbito del derecho, en cualquier ámbito. Les estoy dando un ejemplo, ¿ok? Entonces los jueces, los fiscales van a analizar con mucho más calma realmente si realmente la denuncia es falsa o no, realmente carece de fundamento, o no se puede seguir con la denuncia o se puede seguir, etcétera, 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 ¿no? Entonces se tiene que aplicar. La ética social se tiene que aplicar en la política, en la economía, en la educación, en la tecnología, en cualquier área, ¿ya? Para que exista ese desarrollo en la población, para que la ciudadanía gane esa transparencia, para que los gobernantes ganen esa transparencia, esa confianza del pueblo. En el caso de la economía, para que haya emprendimientos, para que las empresas realmente sean justas, para que los impuestos no sean exageradamente elevados, pero tampoco sean exageradamente mínimos y cubran realmente los gastos de la sociedad, para que la educación no sea redirigida. Eso pasa muchas veces, no existe una ética social. Muchas veces muchos gobiernos ganan la candidatura a los puestos de presidencia en su país y les quieren meter ideologías a los niños, ¿no? Está bien enseñar ciertas ideologías, ciertas corrientes económicas, filosóficas, pero siempre con respeto, con el marco abierto, con la teoría del conocimiento, ¿ya? Y no redireccionarlo solo a lo que ellos quieren, a sus ideologías, ¿no? A sus grupos sectarios políticos, por no decir otra cosa. Lo mismo en la tecnología, ya que el desarrollo de tecnología sea cada vez más ético, realmente tenga un seguro, que haya privacidad, equidad, acceso universal, que también nos ayuda, ¿ya? Y también conocer las consecuencias del acceso a la tecnología, ¿no? Entonces es eso. ¿Qué tenemos que entender? La ética social actual se basa mucho en el cambio climático, la desigualdad global y los conflictos armados. En el cambio climático, como les digo, ya hay muchas relaciones, hay muchos, por ejemplo, esto que hemos visto del Silala, ¿no? Hay una relación mucha entre... esto sería económico, perdón. El Silala, que es de Bolivia con Chile, ¿no? Ya de que hay unas fuentes que llegan desde Bolivia hasta Chile,
ya comparten, o sea, ya hay también ríos que se comparten, de Bolivia hasta Argentina, hasta el Paraguay, ¿no? Entonces tiene que haber una regulación, tiene que haber un trato justo para que esos ríos no sean contaminados de ninguna de las partes, para que no haya, y esa contaminación no cause un cambio climático, no haya desigualdad global, realmente hayan programas de cooperación internacional. Ya ahora está muy de moda esto de los programas de cooperación internacional, hay muchas ONGs que ayudan a los países pobres, hay voluntariados, nos parece excelente, ¿no? Y también que los conflictos armados sean resueltos de manera más humana, respetando los derechos humanos y no yendo a la guerra, ¿no? Que es lo que se ha tratado de hacer. De hecho, está tratando de hacer ahora en la actualidad con lo que está viendo lo de la Ucrania con Rusia, ¿no? Que se está tratando del medio diplomático, ¿no? Que no haya guerra, porque eso puede causar problemas catastróficos graves, ¿no? Y ahí nacen las instituciones prosociales, ¿ya? ¿Qué son las instituciones prosociales? Son clave para promover una sociedad más justa. Estas las puede crear el gobierno, pueden ser ONGs, la misma empresa puede hacer donativos, las personas de manera individual, esos son, ¿ya? ¿Qué son las instituciones prosociales? Toda entidad privada o pública que junto a sus miembros y otras organizaciones van a adoptar políticas, medios que van a beneficiar a sectores diferentes de la sociedad. Ya, por ejemplo, las ONGs que hacen donaciones de alimentos a África, de agua a África, etcétera, etcétera, etcétera. Ministerios, hospitales privados que donan a hospitales públicos que reciben donaciones de empresas para que pueda haber abastecimiento de medicamentos. Esas son las instituciones prosociales. ¿Me entienden? Fundaciones, por ejemplo, hay el Fe en Justicia aquí en Bolivia, de denuncias falsas, que te cobran la mitad de lo que te cobra un abogado normal, ya incluso a veces en algunos casos gratis, en casos de que haya realmente corrupción o es realmente la denuncia falsa, y te protege, utiliza derechos humanos para proteger, ¿no?, los derechos de las personas, ya usando el mínimo de costo o incluso sin lucro, ¿no? O abogados, incluso muchos estudios jurídicos que atienden casos de manera gratuita. Es una institución prosocial, esa pequeñita, pero existe, ya, que resuelven casos de manera gratuita, ¿no? Entonces ahí tenemos las instituciones prosociales. ¿Qué impacto hay? Es muy importante, ya les he dicho, cuando haces algo bueno, les da a los demás, ya, eso es lo más importante. ¿Ya? Cuando tú ayudas a alguien, ese alguien va a ayudar a alguien más, ¿ya? Y ahí tenemos bastantes. Por eso es tan importante el impacto que tienen estas instituciones prosociales, estas ONG, estas fundaciones, estas empresas que realmente quieren ser prosociales. ¿Por qué? Porque esa ayuda va a ayudar a otros, y esos que han sido ayudados van a ayudar a otros. Es una cadena de ayuda constante que puede cambiar vidas, y de hecho cambia vidas. Esa es la verdad, ¿no? Por ejemplo, existe la Fundación Lazos de Agua, que trabaja en el acceso del agua potable y mejora condiciones de vida en áreas urbanas. Esto es en toda Latinoamérica, que ayuda a que llegue el agua a poblaciones que no tienen acceso fácil al agua, ¿no? Ya ha ayudado mucho en el gobierno de Evo Morales, en otros gobiernos han ayudado. No voy a decir que no, por si acaso no soy masista, tampoco no estoy en contra, pero sí califico lo bueno, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de ahí es importante conocer la profesión. ¿Qué es la profesión? Por eso les he dicho, ¿no? Deontología profesional, ética profesional, ahí la diferencia con la ética individual. Individual, tus valores, principios propios, pero profesional, que ya está codificado. Son parámetros que se tienen que seguir para que se maneje dentro de esa profesión de manera responsable. ¿Y qué es la profesión? Es una actividad que tiene una especialización que satisface alguna necesidad, ¿ya? Eso es la profesión, ¿ya? Es una persona que tiene conocimientos teóricos especializados en algunos casos para ejercer ya en alguna área humana, ¿no? Eso sería la profesión. ¿Qué características hay? Como les he dicho, la primera es la especialización, ¿ya? Los profesionales se van especializando cada vez más para poder ejercer en sus áreas, ¿no? Para poder avanzar, y de hecho en la actualidad se requiere de estos peritos especialistas para poder ejercer de manera adecuada. Y en este caso, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, un ingeniero civil especializado va a dominar realmente un cálculo avanzado para realmente hacer una construcción avanzada, como ejemplo un puente, ¿no? Tienen que ser éticos, ¿no? Un profesional tiene que ser ético, tiene que tener ética profesional, guías de realmente lo que puede y no puede hacer, ¿no? Y tiene que estar regulado por un código deontológico. Estos profesionales tienen un impacto social,
Ya todos los profesionales tienen un impacto social porque trabajan para la sociedad. Nosotros trabajamos para la sociedad, esa es la verdad. Ese es el objetivo de la profesión, ¿no? Y obviamente recibimos una remuneración por nuestros servicios, ¿ya? Tienen que tener autonomía profesional. Un profesional puede decidir si trabajar en empresa pública, privada, emprender, etcétera, 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 ¿no? Según su formación y experiencia. ¿Ya? Y va a tener obviamente por su trabajo un reconocimiento social, ¿ya? Y este reconocimiento social crece cuando el profesional realmente es apto, es especialista, es ético, ¿ya? Y sigue también los códigos deontológicos y de conducta. ¿Ya? La vocación, tenemos que entender la vocación. ¿Qué es la vocación? A diferencia de la profesión ya les he dicho, son conocimientos especializados o cada vez más especializados de algún área para poder ejercerla. ¿Ya? Mientras tanto, la vocación es el llamado interno, ya es un llamado a que una persona realice alguna profesión o alguna actividad, ¿no? Entonces eso es la vocación a diferencia de la profesión, ¿no? No todos los profesionales tienen vocación o al revés, no todas las vocaciones son profesionales, pero bueno, tiene una dimensión personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vocación nace mucho del interés, el interés propio, ¿ya? Y de la fuerza impulsadora de las personas. ¿Por qué? Porque la vocación, cuando alguien hace algo por vocación, le resulta mucho más satisfactorio. ¿Me entienden? Mucho más satisfactorio. Por ejemplo, una persona que tiene una inclinación natural al cuidado de la gente mayor, la gente adulta, digamos. Entonces puede encontrar su vocación tal vez en la carrera de enfermería, geriatría, que se llama así, geriatría, si me equivoco, es los que cuidan a las personas mayores, ¿no? Si no me equivoco, me puedo equivocar, ¿ya? Y también la dimensión social. La vocación va a beneficiar, pero no solo al individuo. Personas que realmente aman su trabajo o lo que hacen, ya van a tener un impacto positivo en la sociedad porque van a generar pasión, compromiso a las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, un maestro que enseña su materia, digamos matemáticas, va a inspirar a sus estudiantes a aprender mucho más de esta área, ¿no? Ahí está. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Ya a diferencia de la profesión, ya la profesión se adquiere a través de una formación académica formal, pero la vocación no, es un interés, una motivación interna, ya para ejercer alguna actividad. Ahora tenemos que conocer el servicio social. ¿Qué es el servicio social? Es el compromiso ético, solidario que se tiene que tener con la población, con la comunidad. Todos los profesionales, todos los que tienen vocación, tienen que tener esa intención de servicio social, de servir ya a las comunidades, de servir a la ciudad, de servir a la población, ya para que juntos, trabajando juntos, se superen las dificultades y se promueva la equidad, ¿no? ¿Qué principios hay en el servicio social? La equidad, que es tratar con igualdad, ya por más de que haya diferencias de acceso de recursos y demás, ¿no? Y tratar de combatir eso. Se tienen que crear instituciones, empresas que ayuden a estos grupos, ¿no? Por ejemplo, proyectos de alfabetización que ayuden a que las comunidades que son analfabetas puedan empezar a alfabetizarse, hablar y escribir de manera correcta, ¿no? Lo mismo de solidaridad, apoyo mutuo para que miembros de una población ya tengan campañas de recolección de alimentos en caso de emergencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, ha habido un derrumbe, listo, que haya campañas solidarias que hagan que la población pueda recolectar víveres para esas personas, ¿no? O tal vez materiales para que puedan vivir en otro lugar, etcétera, 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 ¿no? Y también la responsabilidad social, reconocer que cada acción individual, o sea, repito, ya, el servicio social es que hay que reconocer que cada persona, sea individual o colectiva, va a tener un impacto en la sociedad, ¿no? Por eso les digo, esos programas empresariales, esos cursos gratuitos, esas ONGs, etcétera, etcétera, van a invertir en infraestructuras, van a invertir en donaciones que van a ayudar y eso va a motivar al bienestar de la sociedad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos los tipos de servicio social. Hay que entender estos tipos. ¿Qué tipos hay? Primero hay el individual. Ya, esto es que hay iniciativas personales, ya, y voluntarias, desde una persona realmente empieza a contribuir de manera individual a la comunidad. Luego existe servicio social institucional. Hay organizaciones, empresas privadas o públicas que sin fines de lucro ya quieren ayudar, ya donan cierto material, donan elementos, donan panetones, lo que produzcan, incluso para ayudar a un sector social. Entonces, con esta ayuda, como les digo, institucional, ya con la creación de ONGs o empresas que donen, se puede ayudar a un sector. Incluso también hay hospitales que se participan a campañas, ¿no? Donde dan a sus enfermeras para que ayuden en campañas de vacunación gratuita
de servicio social en sectores difíciles de acceder, ¿no? También tenemos que entender la relación entre profesión, vocación y servicio social, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la profesión se combina con la vocación? Y esta a la vez tiene un servicio social, hace unos cambios increíbles, ¿me entienden? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un médico, que es una profesión que está registrado, estudiado de manera, de manera regular en una universidad, ya se siente llamado a servir a comunidades, ¿no? Desatendidas ya, por ejemplo, por vocación. O sea, ya dicen, mi profesión quiero utilizarlo para el bien, para ayudar a una cierta población. Un ejemplo, ¿ok? Entonces va a organizar jornadas de atención gratuita, tal vez capacitaciones de prevención de enfermedades, puede crear su empresa incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la combinación de profesión, vocación y servicio social, ¿ya? Y es la importancia de crear cada vez más profesionales. Ahora, no solo que se dedica al 100% a eso, puede ser, como les he dicho, haber un caso de doctor, un abogado, ya que puede tener su bufete jurídico, su oficina jurídica, lo que desee, ya ejercer su profesión, pero de vez en cuando aceptar casos de manera gratuita a gente de bajos o escasos recursos. Excelente. Entonces está haciendo que tenga esa vocación, ¿no?, de ayudar a gente de escasos recursos y les ayude de manera gratuita en la atención de sus casos. Ahí está, profesión, vocación, servicio social. Y eso puede existir en cualquier área, ¿ok? Cualquier área profesional. Entonces la ética en la profesión es bien importante. ¿Ya por qué? Porque va a ayudar a que los profesionales tengan una guía, y por eso ahí nace la ética profesional, como les he dicho. Ya la ética es general, estudio de principios, valores, normas y demás, principios, valores y la moral y demás, pero ahora va a ser normativa, va a ser universal, se va a codificar. Ese es el propósito de la deontología, codificar las normas, la ética de los profesionales, para que sea progresivo, para que se eviten sanciones, para que los médicos tengan maneras de actuar en su día a día, los profesionales, no solo los médicos, ¿no? Entonces esto es lo importante. ¿Cuál es la importancia? Ahora también la moral va a actuar como brújula. La moral es súper importante en los profesionales. ¿Por qué? Porque regula la conducta laboral, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Acá tenemos un ejemplo. Un médico se va a enfrentar a un caso de eutanasia legal, pero puede tener objeciones morales basadas en sus creencias religiosas. Aunque la ley permita la practicación de la eutanasia, un ejemplo, el profesional tiene que equilibrar sus convicciones personales con su responsabilidad ética, ¿no? Entonces también ahí va a haber ahí vemos un choque, ¿no?, entre sus creencias junto con algo que sí es permitido, ¿no? Puede derivar a otro profesional, puede decir, la verdad yo no puedo derivar a otro profesional que realmente practique esta eutanasia legal, ¿no? Para que no haya, ningún problema, También hay valores dentro de la profesión. Es bien importante porque, la verdad, en las empresas se está buscando mucho personas que tengan valores dentro de la profesión. ¿Por qué? Porque requieren profesionales cada vez más trascendentales, que tengan esa capacidad de resolver los conflictos de manera cada vez más ética, de que sean honestos. ¿Cuántas veces no ha pasado que en las empresas van robando, ¿no? Roban productos y demás? Entonces requiere eso, y es muy complicado. A veces una de las áreas más complicadas de recursos humanos, de saber detectar esos profesionales realmente aptos, pero que realmente tengan esos valores, ¿no? Para poder empatizar con la gente, para que sean honestos en el manejo de los recursos, ¿no? Ahora también tenemos la ética moral y valores en la profesión. La ética establece el marco universal. Nunca se olviden eso. La ética es universal. La moral es la perspectiva más personal que influencia. Y los valores van a fortalecer el sistema ético moral, ¿no? Van a ayudar a que se dirijan las personas en la resolución de conflictos y problemas. Acá les doy otro ejemplo. Por ejemplo, un conflicto de resolución. Un abogado defensor considera moralmente incorrecto representar a un cliente acusado de delitos graves, pero debe cumplir con su deber ético de garantizar una defensa justa, apoyándose en los principios deontológicos de su profesión. Tiene algo moralmente dentro de sí, que digamos el abogado sabe que es culpable, un ejemplo, ¿no? Pero hay una guía. ¿Qué guía hay? Un código deontológico que le dice, tienes que darle defensa justa. Entonces, ¿qué puede hacer ese abogado entre su conflicto moral y deontológico? Por ejemplo, deontológico, buscar la mínima sanción para esa persona que cometió el delito, un ejemplo, ¿no? Aunque no siempre es así, también perdón,
La ética y los valores van a ser base para los códigos deontológicos. Por eso les he dicho, ya la ética, la moral, los valores, ya todo eso lo van a codificar en los códigos. ¿Por qué? Porque el código tiene esa misión. Al estar codificado, tienen que cumplirlo los profesionales. Ya tienen que cumplirlo los profesionales en su área correspondiente. ¿Me entienden? Ya, ¿qué dimensiones hay? Por si acaso, en la ética y la profesión tenemos la dimensión personal. ¿Qué significa esto? Que esos valores y principios personales van a influir, obviamente, en las decisiones de los profesionales, ¿no? Por ejemplo, un periodista va a rechazar publicar información no verificada, priorizando la confianza en el público. Eso va a ser una dimensión personal, digamos. Pero en una dimensión profesional, digamos, esto ya está más relacionado con códigos éticos. Ya esos códigos le van a guiar, les van a dar una guía de cómo aplicar en su ejercicio profesional una práctica justa. Ya, por ejemplo, un médico tiene el deber de informar sobre un error en el tratamiento, si es que ha cometido alguno, siguiendo el principio ético de su área profesional, ¿no? También para evitar sanciones graves, ya, porque estaría tratando de corregir su error. Recuerden que los profesionales no somos perfectos, pero hay que tratar de solucionar lo más pronto posible el error que haya ocurrido en cualquier área. ¿Ya? También tiene una dimensión organizacional. ¿Por qué? Porque esto va a hacer de que cobremos confianza en la institución. Ya si el profesional no es ético, no es claro, no es honesto, vamos a empezar a tener desconfianza, ¿no? Entonces es eso. Por eso la empresa tiene que implementar esta dimensión organizacional para que pueda proteger los datos personales, para que la empresa tenga una buena visión, tenga una buena reputación frente a la población. Tenemos la dimensión social. Es muy importante porque estamos promoviendo como profesionales la justicia social. Ya les he dicho, existe la justicia social, no hay más de otra. Con internet hay más justicia social que otra, hasta para los animales, que ni hablan, ¿no? Han visto que hay casos de gente que maltrata a sus animales, y hay grupos sociales, ahí está, grupos sociales que protegen a los animales. Ha habido un caso, ¿no?, acá en Santa Cruz, que han hecho tomar a una tortuga y la tortuga ha perdido la vista de un ojo, si no me equivoco, del ojo derecho. No ha habido grupos de protección de animales que han reclamado, y estos jóvenes que han hecho ingerir alcohol y han lastimado al animal están siendo procesados. Les digo, existe justicia social, va a haber lo que muchos llaman karma, existe karma, y espiritualmente, ¿no ves? Justicia divina existe como justicia en la sociedad también, ¿no? Eso es, ¿ya? Y también la dimensión global. Esto va a repercutir de manera nacional e internacional. Ya saben, las noticias están corriendo cada vez más con internet. Cualquier cosa se puede ser viral muy rápido. Y van a haber estos grupos que van a proteger. Hay miles de grupos ya sociales, ¿no? Que, algunos son muy radicales, pero otros realmente hacen lo que corresponde, ¿no? Y va a haber una interconexión entre estas dimensiones éticas. Todas están conectadas entre sí, ¿ya? Y es la importancia de las dimensiones éticas. Como profesionales tenemos que conocer estas dimensiones éticas para no meternos en problemas, para realmente, si algún día cometemos un error, defendernos de la manera más adecuada, ya, porque saben que ahora todo es noticia y a alguien siempre se le quiere echar la culpa. Pero si tú tienes el conocimiento, tienes los papeles, has actuado de acuerdo al código, ya vas a disminuir o vas a anular estos errores que tal vez hayan cometido, ya, porque tal vez eras responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en claro eso, ya tenemos en cuenta que ahora en la práctica profesional igual va a haber ética, ¿no? Igual va a haber una dimensión personal de la profesión, porque va a involucrar esas actitudes y valores, pero ya influidas también, aparte de su manera autónoma, sino influidas por esa responsabilidad individual, ¿ya? Y por esa enseñanza que ha habido por los códigos de ética y deontológicos, ¿no? También va a haber una dimensión profesional de la profesión, porque esas normas igual se van a tener que ajustar, ya, para la resolución de casos posteriores, ¿no? También va a haber una relación entre dimensión personal y profesional. Ambas van a estar interconectadas porque los valores personales van a influir en la interpretación de las normas profesionales y viceversa, ¿no? Y va a haber una dimensión ética y deontológica. Se tienen que alinear, ¿no? Se va a alinear la ética ya con la deontología porque ya va a estar codificada. Ok, ¿y qué más tenemos? Por si acaso tenemos que entender los derechos humanos. Ya hemos hablado de los derechos humanos, sabemos que son 30, sabemos que ha habido la DUDH, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que esto, ¿qué es lo que ha hecho? Que ha garantizado la dignidad y la libertad de todas las personas. De hecho, el derecho internacional, la mayoría de los países están sometiendo a tratados internacionales para proteger derechos de grupos vulnerables, ¿no? Entonces va a haber una relación
muy fuerte entre la ética y los derechos humanos, porque de estos nacen. No, la ética y los derechos humanos tienen una relación muy interna, porque los derechos humanos son principios normativos universales que deberían ser respetados por todas las personas, porque ellos van a proteger la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la autonomía, ¿no? Entonces es así, ¿me entienden? Por ejemplo, existe, ¿no?, la Cruz Roja, ya que atienden en conflictos bélicos tanto a ambos bandos, ¿no? Por ejemplo, acá hay el ejemplo, ¿no? Un médico en zona de conflicto proporciona atención imparcial, porque va a garantizar salud y dignidad a todas las personas. Ya también la deontología y derechos humanos, como les he dicho, los derechos humanos están, ¿no?, escritos en artículos, en 30 artículos, 30 derechos humanos. Esas mismas responsabilidades se van a recalcar mucho en los códigos deontológicos. Nos han servido los derechos humanos de base para los derechos deontológicos, ¿no? ¿Qué más? Existe una relación entre ética, deontología y derechos humanos. Ya como hemos visto, los derechos humanos han servido de base para codificar ya los principios deontológicos, codificarlos, ¿no? Y la ética igual, ya para dar estos principios de manera codificada, de manera más oportuna, ya para defender, como les digo, van a defender los derechos de las personas, van a defender esos 30 derechos esenciales que tiene cada persona para que se puedan ejercer. Para eso sirven los códigos deontológicos, ya. Por eso la importancia de los derechos humanos en este contexto y en el contexto profesional. Da la importancia de que cada profesional conozca los derechos humanos, ¿no? Incluso existe la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no?, que cuando hay casos muy graves se derivan a esos tribunales, ¿no? Entonces cualquier persona, sea área de salud, sea área de educación, justicia, administrativo, comercial, etcétera, 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 tiene que conocer los derechos humanos, y sus códigos deontológicos, éticos y de conducta, ¿ok? Y por último, la prosocialidad. Repetimos este término. ¿Por qué lo repito? ¿Por qué es tan importante? Ya, porque hemos visto grupos, instituciones prosociales. Muy sencillo. ¿De dónde nace esta prosocialidad? Esto nace de la psicología social. ¿Por qué? Porque va a estudiar la psicología social estudia el comportamiento y actitudes, ya, pero la prosocialidad se da cuenta que beneficia a otras personas dentro de una sociedad de manera voluntaria y desinteresada, y ese beneficio que hay de manera desinteresada va a hacer que, como les he dicho, ahí existe esa cadena de cooperación, existe esa cadena de solidaridad. Yo te ayudo, y como yo te he ayudado, tú algún día vas a ayudar a alguien. Eso es lo que crea la prosocialidad, y es lo que se busca, que los profesionales con vocación ya tengan esa conducta social, ya de ayuda a la comunidad. Por eso hemos visto todos estos términos, por eso buscamos profesionales prosociales, con vocación, con interés social, para reforzar el bienestar de nuestras comunidades, ¿no? Entonces eso tenemos que entender. Por eso la base es los valores. Ya, por eso en el colegio se estudia ética y valores. Se repite constantemente en los últimos años, porque se busca esas acciones desinteresadas, altruismos, desde pequeños, desde que los niños pequeños actúen con honestidad, con responsabilidad, para que todo vaya mejorando desde la casa, desde muy pequeños, para que después en su ejercicio de su profesión sean realmente profesionales aptos, éticos, y que realmente creen ambientes laborales armoniosos y más tecnológicos, ¿no? ¿Dónde se ha originado la prosocialidad? Por si acaso, como les he dicho, se origina en la psicología social, porque la psicología social analiza el comportamiento humano, ya especialmente orientado al beneficio colectivo, ¿no? Eso estudia la psicología social, pero de ahí, como les digo, su orientación total es del beneficio colectivo, porque la psicología social también se estudia lo contrario, ¿me entienden? Y también tenemos ahí lo que hay psicología que estudia el delito, se me fue el nombre, de psicología criminal, y también la psicología forense, que analiza, ¿no?, a los criminales. Pero bueno, eso vamos a ver más adelante, la víctima y el criminal, ya, eso lo hemos visto en el curso de criminología, lo pueden ver acá en YouTube, igual está el curso internacional de criminología, ya. Entonces, ¿qué es lo más importante? Eso, ya, su origen, que nace en la psicología social, y busca este derecho, busca esa unión de países, de sociedades, de normas que van a reflejar esas acciones prosociales, ¿no? Por eso se hace mucho hincapié ya de la prosocialidad de las comunidades, de crear fundaciones, ayudar a las fundaciones, de que las empresas ayuden y colaboren también a los grupos más vulnerables.
¿no? ¿Y quiénes han sido sus precursores? Aristóteles ha sido uno de los precursores de la prosocialidad, porque él ha destacado mucho la importancia de la solidaridad y el bien común en la sociedad, que las sociedades más virtuosas eran las más solidarias, que buscaban el bien común ya a través de sus profesionales, ¿no? Entonces, según Aristóteles, las acciones prosociales no van a beneficiar solo a la comunidad, van a beneficiar al mismo individuo porque va a alcanzar excelencia moral, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora también tenemos otros en épocas más modernas a psicólogos como el Jean Piaget, ya, y Lawrence Kohlberg, ya, que han estudiado el desarrollo de los valores prosociales desde la infancia. Como les he dicho, por ahí la importancia de implementar estos valores desde la niñez. Por eso la mayoría de la gente conoce qué es lo bueno, qué es lo malo, la mayoría, ¿no? Ahora, de que lo aplica es muy diferente, pero antes ni se conocía, ¿no? Había una variación de todo eso, ¿ya? Entonces es ahí, ¿ya? Entonces al estudiar estos valores se van a implementar mejores políticas, mejores leyes, las mismas leyes van a fomentar la solidaridad, van a haber programas, normativas, decretos, etcétera, que van a regularizar a las víctimas, a los infractores, se va a reparar el daño causado, va a haber maneras de reparar el daño causado. Eso va a promover la prosocialidad, ¿no? Eso va a promover la prosocialidad. ¿De qué sirve de que un criminal, alguien que ha hecho una estafa, algo, le metamos 2-3 años a la cárcel si después va a salir y va a cometer peores delitos? No sirve de nada. Lo mejor es que haya una acción prosocial, de que realmente se recupere, tenga una reinserción social, un análisis psicológico, un seguimiento, y que haga realmente algo después positivo para la sociedad, ¿no? ¿De qué nos sirve tener las cárceles llenas y siempre van a estar llenas con los mismos, ¿no? Ya, ¿qué más? Tenemos que entender el contexto internacional. La prosocialidad se ha convertido en un elemento esencial, ¿me entienden? Y ahora está más que nunca. Las empresas están adoptando mucho esto, ¿no? De apoyos a animales, a sectores sociales. Hay mucha gente que está siguiendo estos, ¿no? Aunque muchos lo relacionan con el marketing también, pero bueno, esperemos que realmente hagan un marketing ético, ¿no? Y eso ya, ¿por qué? Porque también los países están, como les he dicho, están bajo acuerdos internacionales. Ya, por ejemplo, existe el Acuerdo de París. ¿Qué es este Acuerdo de París? Los que están bajo este acuerdo, ya, que es mayormente países europeos, fomenta la cooperación entre países cuando hay algún problema por cambio climático. O sea, si hubiera una inundación, un terremoto, un incendio así grave en Europa, los países afectados, los países que no han sido afectados, mostrarían su apoyo ya con bienes, con servicios, con insumos a los países afectados. Entonces ahí está, existe esa colaboración por el bien común, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos haciendo? Acciones prosociales. ¿Cuáles son las acciones que hay? El altruismo, ya que es actuar sin interés personal. O sea, en el altruismo buscamos el bienestar ajeno, ¿me entienden? Incluso a costa de sacrificios, ya, a costa de sacrificios monetarios, ya, o sea, no buscamos nuestro beneficio, el beneficio totalmente del otro. La cooperación, trabajar juntos. Imagínense que varias ONGs, gobiernos y demás empresas privadas también se unan para colaborar, ¿no? En este caso también, por ejemplo, miren, acá tenemos un ejemplo, un equipo de abogados se une para ganar un caso, ¿no? Para colaborar, ya, ayuda, brindar apoyo directo a alguien en necesidad, ¿no? Es muy importante, ya, desde pequeños visto, ¿no? Respecto al anciano, saludo, etcétera. Entonces va a crear eso, una empatía activa. La empatía activa es muy importante. ¿Por qué? Porque va a comprender, va a hacer que veamos realmente quiénes son los grupos vulnerables, vamos a alivianar su sufrimiento, vamos a respetar a esas personas, ¿no? Y compartir, ¿ya? ¿Por qué? Porque la distribución de recursos de manera adecuada, el beneficio de otros, ya sin solo pensar en el beneficio común, va a fortalecer la comunidad, ¿no? Ya, entonces es así, ya. Y tenemos que conocer la cultura organizacional. Está basada en la prosocialidad, por si acaso. ¿Qué es la cultura organizacional? Es la cultura que se promueve dentro de las empresas, de las instituciones. Ya, si realmente estas solamente quieren ganar lucro, porque antes se dice, ¿no?, que es una empresa, es una entidad con fines de lucro, ¿no? Ya, pero ahora no es así. Ya, ahora existe la cultura organizacional, que las empresas tienen que perseguir algo más allá del fin de lucro, ¿me entienden? Más allá, ya, buscar un bienestar tanto interno como externo,
¿no? Y ese término antiguo de administración ya pasó. Entonces las empresas están siendo reconocidas porque tienen una cultura organizacional. Van a apoyar a cierto grupo, van a buscar medios para de reciclaje, de promoción, etcétera, 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 porque van a compartir valores. Las empresas van a empezar a compartir valores y esos valores van a hacer que esas empresas, esas entidades se identifiquen con esos valores, ¿no? Y la gente se acople a esos valores, ¿no? Y ahí tenemos que conocer el RSS. ¿Qué es el RSS? La responsabilidad social corporativa, que es el compromiso de las organizaciones, es todo el compromiso de las corporaciones, organizaciones, empresas por el bienestar social, para proteger el medio ambiente, para crear grupos sociales, para donar en causas justas, en causas sociales, ¿qué más? En crear iniciativas sostenibles, ¿no? Como les he dicho, ya no va a buscar solamente el fin de lucro, va a lucrar, sí, pero tratando de usar más beneficencia que maleficencia, que ya saben que es la beneficencia y la maleficencia, más el bienestar común que el bienestar de ellos, ¿no? Y con eso hemos acabado. Gracias por su atención. Se han dado cuenta, es un tema bastante interesante. No es tan largo, pero es muy interesante, muy importante conocer estos principios, porque los van a encontrar en sus códigos de ética profesional, dependiendo en cualquier carrera que estudien, en cualquier área o profesión que estudien. Espero que realmente lo apliquen, que creemos grupos prosociales. De hecho, estos cursos gratuitos que están viendo ahorita en YouTube es en post prosocial, para que cada uno tenga acceso a la educación gratuita, digna, fácil y oportuna. Igual pueden descargar las diapositivas para poder repasar estos principios, estos valores, todo lo que es de la ética, de la prosocialidad y de la deontología, ¿verdad? Entonces, por un mundo mejor, por una sociedad mejor, pueden suscribirse al canal, denle un like, sigan viendo, ahí tenemos todos los cursos gratuitos, en este caso carrera de Derecho, va a haber también de carrera de Administración, y también del idioma inglés, para que sigan aprendiendo, sigan adelante. Ustedes tienen que seguir aprendiendo, es una maravilla, ¿no? Y este tema que es bastante bueno, bastante ética moral, sí, conozco ética moral, ¿no? Pero después tenemos problemas al aplicarlo en la vida real, que realmente esté dentro de nosotros, que realmente en un futuro si pueden estudiar algún curso, taller, diplomado, lo que sea, de derechos humanos, de trabajo social, de grupos sociales, serviría mucho, ¿no? No porque somos socialistas ni nada, sino porque realmente queremos contribuir a la sociedad con nuestro granito de arena. ¿Ya? No por nuestra porción ideológica o económica, sino que por más allá de eso, de la posición económica, ideológica, de género y demás, queremos contribuir a la sociedad para que se haga una sociedad mejor, más justa, más grande, más épica. Entonces, con eso nos vemos en un siguiente curso, en un siguiente video. Recuerden, pueden seguirnos, escanear este código QR, nos pueden seguir nos pueden escribir al WhatsApp. Tenemos muchos cursos gratuitos, ya pueden usar grupos de Telegram para seguir creciendo adelante. Recuerden que los que están en los grupos, los que nos hablan del WhatsApp, tienen muchos materiales gratuitos, y ahí también ya se va a ir creando el cronograma de seminario internacional que se va a impartir tanto en Bolivia, Perú y en Ecuador, ¿ok? Para que estén al tanto y puedan asistir completamente gratis, algunos y otros de pequeño costo, ¿ok? Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.